Hola, ¿qué tal amigos? Familia Red Seeds. Es un placer siempre estar nuevamente con ustedes. Así es. Ya vamos, yo creo que 2 años emitiendo, 1 año y cacho emitiendo palabra de vida, palabra que llega a tu corazón y te haga cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? Así Que es. atraviesa, que es como una espada de doble filo. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero pues bienvenidos sean Arturo, Gaby. Así es, Y gracias. ustedes que nos ven. Gracias, les saludamos, les saludo desde esta hermosa ciudad de Zitácuaro, a todas las naciones, a todos los lugares, amigos, amigas, familiares, familia Resids. Qué gusto, qué placer. Ahora tenemos un fondo de autoridad y de poder porque hay algo que queremos comentar, que la verdad transforma y necesitamos gente que gobierne con la verdad. ¿Verdad, Gaby? Así es un tiempo que nos tenemos que levantar con el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado como reyes y sacerdotes. Eso quiere decir, reyes gobernamos en esta tierra y sacerdotes en lo espiritual. Se juntan las dos cosas para poder vivir en victoria, para poder vivir en amor y poder dar a conocer esta palabra a todas las naciones, como decía Arturo. Israel. Contento, felices de estar con ustedes, Dios les bendiga. Sin duda sabemos que Dios tiene un plan para ti, no nada es casualidad en este mundo, al contrario, todo tiene un propósito y esperemos que este mensaje, esta lección sirva para ustedes y para transformarlos. Y vamos a leer Mateo capítulo 4, Israel, si nos haces favor. Sí, por supuesto. ¿Y qué dice Mateo 4:4 en la versión Nuevo Lenguaje de Traducción? Dice, las personas necesitan más que pan para vivir, tienen que alimentarse de la palabra de Dios. Así es, aquí en Zitácuaro, a algunos les platicamos, Zitácuaro es famoso por el pan. Eso es una ciudad maravillosa en cuestión del pan y nos encanta. De la el gastronomía. pan, de la gastronomía. Y a eso se refiere este pasaje, ¿no? Se refiere literalmente no a un pan, sino más bien a la comida, al alimento, a la gastronomía, que no solamente de puro alimento viviremos, sino también a la vez como somos alma y espíritu, también necesitamos alimentar. O sea, es cierto que tenemos que alimentar al cuerpo con lo que es la comida. Y es una parábola o un ejemplo realmente muy acercado, ¿no?, a esta parte de alimentar nuestro espíritu. Y me acuerdo mucho de esta figura que manejan de un lobo blanco y un lobo negro que están dentro de ti y están luchando para tomar el control de tu vida. Y uno de ellos es el lado espiritual, tu espíritu, y el otro es la carne, ¿no? La carne reflejada en el tema de las pasiones, de los sentimientos, de muchas cuestiones que intervienen con nuestra vida. Entonces, si le alimentas a uno más que a otro, es el que va a ganar, ¿no? Obviamente, porque ¿de dónde sacas las fuerzas para vivir? Una necesidad básica. Me acuerdo de las clases de Thomas Malthus, que habla de la pirámide para que un ser humano viva dignamente. El primer nivel es las necesidades básicas, comida, descanso y después sigue una de seguridad, ¿no? Y para que eso pueda cubrir la necesidad básica del ser humano es alimentarnos. Es alimentar. Bueno, fíjate, el tema es más que pan para vivir, más que pan, más que alimento físico necesitamos el pan espiritual, que es la palabra, que es el corazón de Dios. Dios se tomó la gran molestia o el gran, podríamos decir, amor para entregarnos un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, una palabra de su corazón. Él nos creó, Él nos formó, así como un celular tiene su manual para que lo puedas manejar bien al 100%. Fíjate, a veces tenemos un super celular y de verdad ni lo sabemos usar. Lo digo por mí, pero Dios es el que hizo este manual perfecto que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de esta palabra que es más que el alimento, más que el pan.
tú y yo necesitamos tener esta palabra viva en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, diariamente. En el momento que tú te levantas, que yo me levanto, lo primero que tenemos que es tomar esa vida poderosa, que es un nuevo día y que podemos vivir alegres, felices, a pesar de las cosas que vivimos. Así es, y es que la verdad transforma, hemos estado hablando de algo, la palabra de Dios es alimento, y el pasaje en otra versión dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca, del corazón. Hoy la tenemos tan cerca, la tenemos en el celular, la tenemos en todo momento, pero podemos estar malnutridos. Ahorita que decían la gastronomía existe y todos los alimentos existen, pero depende de poder influir en las personas, que les digamos es que necesitas una buena alimentación para que estés fuerte, para que estés sano, para que puedas desempeñar tus actividades. Eso que comentas ahorita me pone a reflexionar mucho, ¿no? Porque es muy interesante. Exactamente, estás diciendo, ok, si no me alimento, pues es lógico que me voy a morir. Pero si me alimento de chatarra, es lógico que también voy a tener un estilo de vida complicado. Igual el espíritu, también si me alimento de cosas que no me nutren, por ejemplo, si veo cosas que de alguna manera influyen en mi pensamiento para mal, pues también voy a vivir mal. Pero si me nutro de la palabra de Dios, que es vida, que es poder, pues obviamente también mi espíritu va a estar en un punto de poder, de nueva vida, de alegría, de fuerza. Así es, reafirmando esto, Israel, es que somos lo que comemos en realidad, ¿verdad? La vida, la persona, ya ha habido propaganda acerca de ello, entonces somos lo que comemos. Si comemos buen alimento, si nos nutrimos bien, si tenemos, es lo que dijeron ahorita, una buena gastronomía, si quitamos vicios y cosas y demás, ¿verdad? Claro, todo tiene su tiempo. Hay semanas, creo que ustedes y yo, familia y amigo, entre semana puedes vivir muy sanamente, y el fin de semana puedes darte unos antojos, algunas cosas que no te harían daño, sino que son parte de nuestra gastronomía. Pero ahí está la fuerza, ¿verdad? Somos lo que nosotros comemos. Si comemos la palabra de Dios y lo que acabas de decir, vamos a ser mejores personas. Lo que buscamos, amigo, amiga, familia, es que seas una mejor persona, y que esa verdad te transforme y reemplace las mentiras con la verdad. Por eso lo dijimos la anterior vez, que tenemos que aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, dicho en palabras sencillas, la Biblia tiene que tener siempre la primera y la última palabra en nuestras vidas. Y hoy tenemos que ir hacia asimilar su verdad. Tenemos que llenar nuestro corazón y nuestra mente de esa palabra, porque de la abundancia del corazón. Oye, fíjate cómo nuestra palabra tiene poder, nuestra boca, nuestras palabras tienen mucho poder. Si yo le digo a Laila, ¿verdad? Laila, ven, ella viene. Si yo le digo, ve, va, contimás el poder de la palabra de Dios. O sea, el poder que Dios tiene en nosotros es maravilloso, es poderoso. Las palabras de Dios son vida. Las palabras de Dios son alimento, son verdad, es agua viva. Es impresionante, te lo digo porque hay momentos en que te puedes sentir cansado, agotado, triste, menospreciado. ¿Yo qué te puedo decir hoy en día? Pero en el momento que reaccionamos o buscamos ayuda con alguien para que ore, para que nos dé una palabra de aliento, tu vida cambia completamente. En la semana tuve una situación muy difícil, muy dura, y de verdad me costaba trabajo. Sin embargo, le hablé a mi esposo para que orara por mí, y después de que oró, ¡fum!, se quitó toda esa mala energía, ese mal sentimiento. Gracias a Dios, porque tenemos el poder de Dios. Y hoy fue un día maravilloso y sigue siendo. Hoy me levanté mejor que ayer, mejor que antes. La alegría, el gozo, porque la palabra es poderosa. El gozo del Señor es mi fortaleza y mi canción. Y estamos en un mundo que como constantemente estamos siendo bombardeados por mucha información, por ideas, por pensamientos, por muchas cosas. Y como tú dices, todo esta cuestión de la palabra tiene poder. Inclusive la música, el sonido, sabemos, ¿no? Me acuerdo mucho de un científico japonés
no me acuerdo el nombre, a ver, recuérdame, Bella, este científico japonés hizo un experimento en el cual le hablaba al agua. Emoto. Y entonces el agua, cuando la veían a través del microscopio y le hablaba bonito, formaba cierta geometría un poco perfecta. Y cuando le hablaban con odio o feo, mostraba una geometría irregular. Es decir, que respondía, ¿no? Y ahorita la ciencia también ha avanzado muy interesante porque vemos que el sonido es una molécula que también da energía. Así es. Y esto Eso es increíble, ¿no? Porque te dicen, oye, si estás triste con una canción, que te alegre, porque es como una va a generar dopamina en tu cerebro, ¿no? Sí. Entonces, toda esta cuestión de la palabra físicamente tiene impacto. Ahora imagínense en ese mundo espiritual que no vemos, que no conocemos, y algo que es increíble es que ya Jesús, que Dios a través de su palabra nos da todos estos conocimientos o esta sabiduría de lo importante que es la palabra. ¿Cómo comienza la Biblia? Con la palabra de Dios, ¿no? Y Él dijo, hágase la luz a través de una palabra. Entonces, ahora, en este mundo que estamos siendo bombardeados, obviamente tenemos que, como tú dices, primero respaldar todo lo que tenemos o nuestros pensamientos con lo que realmente es la verdad. Porque hay muchas ideologías, muchos pensamientos que podrían parecer buenos, pero el mundo en estos momentos está tan desubicado que puede irse por otro rumbo y al parecer es bueno, pero al final sabemos que termina dejando un vacío que solamente Dios puede llenar. Así Sí, es, correcto. Vamos a hablar tantito acerca de 5 maneras de ser transformados. Solamente las vamos a tocar brevemente. ¿Quieres decirnos la primera, Israel? Sí, bueno, primero pues hay que recibir la palabra de Dios y escucharla. Entonces una forma de esta pues es a través de una lectura diaria, ¿no? Yo considero que cómo vamos a ser transformados pues a través de la palabra de Dios, y obviamente pues hay que empezar a escucharla, a conocerla. Entonces un consejo que les damos para que también Dios hable a su vida y sean transformados por la verdad, pues es la lectura diaria de la palabra de Dios, de la Biblia. Y lo padre es que hoy en día hay mucha forma de poder usarla, de poder conocerla. Una es el internet, ya hoy en día desde tu celular tú puedes buscar la Biblia, descargar la aplicación, y también ir a una librería, ir a una biblioteca también ahí y comprarla también si te gustaría tenerla como un libro. Entonces una es esa, ponernos el plan de leer la palabra diario, y nosotros la manejamos a través de un tiempo diario con Dios, un tiempo con Dios, en el cual vamos leyendo pasajes diarios y la vamos estudiando. Entonces es una forma. Fíjense que ahí hay un detalle, ¿verdad? Tenemos que tener una actitud abierta y receptiva, pero hay un detalle que Dios pidió a su pueblo de Israel, en especial a los reyes. En Deuteronomio capítulo 17, verso 19, le habla a los reyes y les dice, ellos deben de tenerla todo el tiempo y leerla todos los días. Wow. Amigo, amiga, tú eres un rey, eres una reina, eres alguien de autoridad, de poder, necesitas tenerla en tu vida todo el tiempo y leerla todos los días. Número 3. Y bueno, nada más antes de pasar al tercero, también eso es muy importante, una lectura diaria. ¿Por qué? Porque lo que no usas, si no lo usas, lo pierdes. Sí. Yo me doy cuenta en mi carrera de Derecho, pues ahora sí que hay varios conceptos, o el derecho es muy grande, y algunos como el derecho notarial, el derecho agrario, que quizás ahorita ya no ejerzo como tal, me enfoqué más al derecho civil, al derecho penal, al derecho familiar. Pues de repente me dicen y como que digo, ay, sí, tengo que volver a repasarla, ¿no? Porque ya esos conocimientos no están tan frescos, ¿no? Como tú comentabas en algunos videos anteriores, es la parábola de la memorización, ¿no? Que si no lo vuelves a leer o lo vuelves a aplicar, se va a ir perdiendo.
pasando los años, entonces Se es te muy olvida. importante, por eso una lectura diaria Es para para que siempre recordarlas, estés en siempre tener contacto, ¿no? presente. Y entonces ahora sí vamos al número 3, que es investigar o o estudiar estudiar. la palabra. Sí, es impresionante. Y ahí es muy sencillo, hay que hacerle preguntas simples, de a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y cómo. Hay un pasaje en Santiago 1:25 que dice: las personas verdaderamente felices son aquellas que cuidadosamente estudian la palabra de Dios, la ley de Dios que hace libre a la gente, y la continúan estudiando. No olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que la enseñanza de Dios dice. Aquellos que hacen esto serán muy felices. Y es que esa reflexión que uno hace al estudiarla es cuando te sumerges en la palabra de Dios y Dios te da nuevas formas de interpretar su palabra y empiezas a contrastar, ¿no? Por ejemplo, las ciencias o las herramientas que nos ayudan, ¿no? La hermenéutica, la epistemología, la deóntica, cuestiones que a su vez nos dan un argumento o nos dan unas ideas diferentes, y encontrar ese mundo, ¿no? Es como si tuviéramos un rompecabezas y lo leemos por primera vez y juntamos unas cuantas, Sí. pero cuando la estudiamos Sigues. vamos poniendo otras piezas, y cuando sería el siguiente paso, que es memorizar. Hay que memorizarla. Cuando memorizamos vamos otra vez poniendo, y qué bueno es tener un cuadro completo del panorama a uno por pedazos, ¿verdad? Claro, es diferente. ¿Cuáles son las claves, las 3 claves para memorizar la palabra de Dios? Repita, repita y repita. Hay que Exacto, repetir. precisamente ese es mi fuerte. Quiero compartirte que mi fuerte es un salmo o un versículo o una parte de la Biblia, la tienes que estar declarando mínimo hasta 12 veces. La semana pasada les decía que Dios nos dio esa palabra de: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se vivifica. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se vivifica. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias para que yo pueda memorizar, pero no solo eso. Lo que hace precisamente con nuestra boca, el cerebro recibe toda la información y empieza a trabajar y lo manda a todo tu ser y te sientes vivificado o alegre, feliz, contento. Vivificado quiere decir con vida, con alegría, con gozo, con fe, con ganas de vivir. Y es lo que hace esta hermosa palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Pero fíjate que memorizar Así es una parte tan interesante porque yo estaba investigando acerca de la memorización y había un libro en el que daba un ejemplo de una persona que perdió la memoria. Y entonces la perdía, ahora sí como de película, cada día, al siguiente día perdía la memoria, ¿no? Y ya no sabía dónde estaba, ¿no? Pero Ahí era bien padre, ya sé. hay un tipo de memoria en la cual cuando tú haces una cosa una y otra vez, y que se convierte en un hábito, en una memoria, hay una parte del cerebro que como tal no es que te aprendas no es como que te aprendas las cosas de memoria y las digas, sino que de tanto que las haces, como que el cerebro entra en modo avión y automático sale. Es el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? De cuando vas aprendiendo a conducir, tienes que pensar en meter la primera y meter el clutch y acelerar, y todo eso lo vas haciendo por segmentos, pero al pasar de los años ya ni siquiera te das cuenta, ¿no? O hay veces que tenemos hábitos o cosas tan grabadas que, por ejemplo, a veces, cada vez que salimos yo tengo la costumbre de apagar las luces, ¿no? Entonces hay veces que inclusive alguien está utilizando el cuarto y yo por inercia, como si no pensara, como si alguien se apoderara de mí, la apaga, como así reactivo, o sea, y eso es lo interesante y lo que Dios nos quiere decir a través de memorizar su palabra. Que llegue a ser algo que ya esté en nuestro subconsciente tan marcado, que en esos momentos en los que no tenemos el control de nosotros mismos, por inercia entre la palabra de Dios. Así es, y avancemos, ¿verdad? Porque queremos, la siguiente sería meditar la palabra de Dios. Meditar, el ejemplo, ¿verdad?, que todos sabemos, es que hay animalitos que comen
y lo meten en sus estómagos y después lo vuelven a traer y lo vuelven a masticar. Así sería. Tienes que volver a recordar cada vez que la repites, cada vez que la hables, y entonces vamos a ver cómo podemos nosotros ser transformados. Y lo siguiente es que hay que aplicarla, hay que ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Este es el paso donde diariamente vivimos experiencias y cosas que tenemos la oportunidad, ya sea que reaccionemos como antes reaccionamos, o ahora vamos a reaccionar tomando en cuenta la palabra de Dios que ya está en nosotros y podamos aplicarla, y eso marque una diferencia en nuestras vidas, porque la palabra de Dios expone nuestros motivos, la palabra de Dios señala nuestras faltas, la palabra de Dios reprocha las cosas malas o nos orienta, la palabra de Dios espera que cambiemos. Y aquí entramos a un detalle que esperamos que tú y yo podamos hacerlo. A veces nos resistimos al cambio, pero el cambio es bueno. Bueno, fíjate que algo que yo he estado también aprendiendo, y la ciencia le llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, que ya hemos comentado en otras ocasiones, es precisamente venir y dejar de hacer aquello que no te agrada, que no te gusta o que no es correcto, para transformarlo por aquello que tú quieres hacer. ¿Sí? Es venir y transformar la manera de hablar y de pensar. Hablar y pensar. Ese es nuestro cerebro, aprende, es una maravilla, y aprende correctamente todo lo que tú le quieras meter. De lo negativo pasamos a lo positivo y lo aprende. De la muerte pasamos a la vida, palabras de poder, palabras de sabiduría, palabras. Yo a veces cuando voy a hablar les digo, a ver, permíteme, déjame hablar correctamente. No me gusta hablar palabras que a veces decimos cosas que ni tienen al caso, o tonterías, perdón que lo diga así, pero tenemos que hablar con entendimiento, con inteligencia. Así es, vamos terminando porque queremos que nuestros amigos y demás puedan, pero la Biblia tiene un aspecto muy particular, ¿verdad, Israel? Que la Biblia tiene. Así es, lo dijo por ahí Moody, es una muy interesante frase y real y verdadera, ¿no? La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Wow, es tremendo, ¿no? Yo creo que exactamente a veces pensamos que un libro lo que va a hacer es darnos un conocimiento de estudio, en el caso de la Biblia, en cualquier otro caso de otro libro, pero no, más bien la Biblia, el propósito de ella es cambiar tu vida. Así es, si queremos que hoy, amigo, amiga, familia, tu vida pueda ser cambiada. Si es la primera vez que te conectas o ya nos has seguido, pues sabes que tienes que darle un sí a Dios. Y yo quisiera que en este momento, no sé qué hora sea para ti, tarde, noche, no sé, pero le puedas decir a Dios sí. Y conmigo, Señor, hoy te digo sí. Hoy te digo que quiero mi vida transformada, cambiada, que quiero algo diferente, que quiero vivir una experiencia nueva, por lo cual te digo que sí. Y sí a Jesucristo. Jesús murió en la cruz por todas las cosas malas. Le digo sí, todos mis pecados son perdonados. También le digo sí, ven y entra en mi vida, en mi corazón, y sé el Señor de mi vida. Si has hecho esto, le has dado un sí a Dios, te esperan muchas bendiciones en tu vida y familia. Dile sí a leer la palabra diario, dile sí a meditar, sí a memorizarla, sí, que sea un sí, ¿verdad? Para que también tu vida reciba muchas bendiciones, y eso traería mucho cambio y mucha bendición en tu vida. Gracias familia, gracias una vez más por estar aquí juntos todos nosotros y poder compartirte esta palabra y esta reflexión. Dios te bendiga. Bye bye. Hasta la próxima. Bendiciones.